Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes, cada uno de los que, ¿verdad?, se están conectando y se van a conectar en esta transmisión de esta noche. Reciban, ¿verdad?, un caluroso saludo de nuestros pastores, Carlos Quintana y Débora Santiago. Y reciban también un saludo, ¿verdad?, de mi parte, un abrazo a la distancia. Le agradezco, ¿verdad?, por su respaldo a la escuela bíblica. Estamos contentos y estamos agradecidos, ¿verdad?, de parte del Señor, porque nos encontramos haciendo aquello que Dios nos ha enviado a hacer y estamos, ¿verdad?, cumpliendo esa labor. Amén. En esta tarde, ¿verdad?, quiero dejarles saber que el estudio bíblico que vamos a estar nosotros, ¿verdad?, tratando es el estudio bíblico número 26 y el tema es una esperanza bienaventurada. Los versos son los siguientes: Tito 2:11 hasta el 15 y Tito 3:3 al 7. Amén. Tito 2:11 hasta el 15, Tito 3:3 hasta el versículo 7. Amén. Vamos a comenzar, ¿verdad?, orando, porque siempre, ¿verdad?, queremos presentarnos delante de la presencia del Señor para que sea el Espíritu Santo el que nos ministre a nuestras vidas y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dirija, ¿verdad?, a todo lo que nosotros vamos a estar exponiendo en esta clase de esta noche. Amén. Así que ayúdenme a orar ahí en sus hogares, ¿verdad?, toditos juntos oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias. Te bendecimos, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de una vez más estar delante de tu presencia. Gracias, Dios mío, por permitir que yo sea en esta ocasión el vaso, el instrumento que tú vas a utilizar para la gloria de tu nombre, mi Dios, para exponer e impartir esta clase, Dios mío. Permite, Dios mío, que de mi boca no salga ninguna palabra, Señor, que sea torpe, Dios mío. Señor, pero sí asimismo te pido, Dios mío, que tú pongas en mis labios, Señor, el carbón encendido y que pueda yo hablar, Señor, con denuedo, Dios mío. Y que a medida, Dios mío, que podamos nosotros impartir esta clase, Dios mío, tú toques los corazones, Padre amado, transforme vidas, Dios mío, y traigas convicción y arrepentimiento a aquellos que no te conocen, Padre amado. En medio, Señor, de este estudio, Padre amado, también te pido, Señor, que tú traigas salud a nuestras vidas, porque tu palabra, Señor, produce salud. Tu palabra, Señor, es poder, Padre amado, y te pedimos, Dios mío, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están, Dios mío, ahí conectados, Dios mío, con nosotros en esta preciosa tarde, Dios mío. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias. Amén, amén, amén. Antes de, verdad, comenzar con la lección como tal, quiero, verdad, hablarle un poquito del libro de Tito. Y el libro de Tito tiene solamente 3 capítulos. Verdad, les exhorto a que ustedes puedan leerlos. Son solamente 3 capítulos, es un libro sumamente, verdad, corto, y 46 versículos. Cuando usted va al libro de Tito, usted se va a encontrar en el primer libro de Tito, o en el primer capítulo, perdón, de Tito. Usted va a ver que ahí se encuentra una exhortación a la organización de la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia, y que la iglesia debe funcionar en un orden. Cuando usted se va al capítulo 2, le estoy dando como una introducción a grandes rasgos acerca de lo que podemos ver en cada capítulo. Luego, ¿verdad?, vamos a hablar más detallado del capítulo 2 y del capítulo 3, que es el del cual se trata la lección en el día de hoy. Tito capítulo número 2. La iglesia tiene que tener una sana doctrina y un fundamento sólido basada en la palabra de Dios. El capítulo 3 de Tito, ¿verdad?, básicamente lo que habla es que la iglesia debe ser lo que Dios desea que la iglesia sea. Parece un trabalengua, ¿verdad? Y es decir, que la iglesia debe realizar aquello que Dios le ha enviado a que la iglesia realice.
La iglesia debe de cumplir el propósito por el cual Dios, ¿verdad? Y Jesucristo, que es Dios, porque Él es, ¿verdad? También es 100% hombre y 100% Dios. El propósito para el cual Dios nos salvó, nos constituyó como iglesia y por la razón que todavía estamos aquí en la tierra. Amén. Así que básicamente eso es, ¿verdad? Lo que el libro de Tito nos habla. Cada uno de sus capítulos. Amén. Así que eso es bien importante. Ahora, antes de entrar a la lección completamente, me gustaría definir el tema de esta tarde, que dice una esperanza bienaventurada. Esperanza quiere decir confianza, fe, seguridad. Confianza en lograr algo bueno, que suceda lo deseado. O sea, es una expectativa de lo que va a suceder. Amén. Bienaventurada habla que hay un gozo, que hay una felicidad, que hay una dicha, que somos afortunados, que hay una felicidad plena, ¿verdad? Que es concedida por Dios en este caso. Bienaventurado, cuando se habla de bienaventurado, se habla de felicidad plena, se habla de dicha, pero en el caso, ¿verdad?, de nosotros en teología, es una felicidad plena que es concedida por nuestro Dios. Amén. Y me gustaría, ¿verdad?, también dejarles saber de que este libro fue escrito por Pablo. Fue una carta de las cartas pastorales, epístolas pastorales que escribió Pablo. La semana pasada estuvimos viendo la epístola de Timoteo, donde Pablo le hablaba a Timoteo y le exhortaba, le enseñaba y le guiaba. Porque Pablo era un mentor, además de ser fundador de muchas iglesias, ¿verdad? Por eso es que se llamaba el apóstol Pablo, fundador de muchas iglesias, un hombre misionero, un hombre de mucha visión, un hombre apasionado por la palabra de Dios. Podemos ver que Pablo también era un mentor. Y cuando nosotros hablamos de un mentor, estamos hablando de que era un consejero, un consultor, un maestro. Era una persona que dio por gracia lo que por gracia él había recibido. Que el conocimiento que él adquirió a través de todos los años, él no se lo guardó para sí mismo, sino que él se encargó de hacer líderes, que ese es el verdadero propósito por el cual, ¿verdad?, Dios nos llama a cada uno de nosotros, para que lo que Dios nos ha dado a nosotros podamos impartirlo a otros, para que otros puedan cumplir el propósito de Dios en su vida. Amén. En otras palabras, él era un hombre que motivaba, un hombre que inspiraba, ¿verdad? Él guiaba, él los desafiaba, él los estimulaba para sacar el potencial y el talento que había en esa persona que él apoyaba. Los enseñaba y los ayudaba. Qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos ver en estas características de Pablo, que Pablo era una persona que no era una persona que tenía temor de que viniera otra persona a sustituirlo a él, porque él sabía dónde él estaba parado. Él sabía quién lo había llamado. Y vemos, ¿verdad?, estas características en Pablo, que él toma bien en serio y una gran responsabilidad, saber de que él tenía que preparar a otros líderes, porque el evangelio tenía que expandirse alrededor del mundo y él solo no podía llevarlo a cabo. Se sentía con esa gran responsabilidad por la pasión, por el amor que él le tenía primeramente a Dios y a, ¿verdad?, sus mandamientos y a las almas. Amén. Entonces vemos que anteriormente, como le dije, la semana pasada vimos cómo él fue mentor de Timoteo, pero ahora vemos en este, ¿verdad?, libro de Tito, cómo también él fue mentor de Tito. Ahora, ¿quién era Tito? Bueno, cuando vemos la palabra, dice que era hijo de la fe, compañero de Pablo en su trabajo misionero. Y Tito estuvo con él en Macedonia. Si usted se busca 2 Corintios 7:6, ahí usted va a ver que se menciona a Tito colaborando con Pablo. 2 Corintios 8:23, también él estaba colaborando con Pablo. Amén. Así que no solamente él estuvo en un momento dado en Macedonia, sino que también estuvo en lo que fue Grecia, que él, ¿verdad?, allí colaboró con Pablo. ¿Cuál era el origen de Tito?
Tito era un hombre de origen griego. Usted lo puede buscar en Gálatas 2:1 al 4. Habla de quién era Tito. Por cierto, déjenme buscarlo, me gustaría leer ese versículo, porque para que así nosotros tengamos, ¿verdad?, un poquito más de discernimiento de quién era Tito. Podemos conocer quién era Tito. ¿Por qué es necesario que yo le dé un perfil de quién era Tito? Porque entonces nosotros vamos a entender por qué Pablo lo escogió a él por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo lo escogió a él ¿verdad?, y usó a Pablo para que Pablo fuera la persona que lo constituyera a él como obispo o alguno, ¿verdad?, o pastor de la iglesia en Creta. Vamos a analizar eso. Mire lo que dice en el capítulo 2 de Gálatas. Dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, él da a conocer que, ¿verdad?, Tito estuvo con él. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, vea, y nos deja saber que era griego, fue obligado a circuncidarse. Esa palabra es bien importante porque lo vamos a ver. No voy a entrar en ese tema ahora, pero lo de que él era griego y lo de la circuncisión es importante porque lo vamos a ver más adelante. Y dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud. Ahí nos da a demostrar, ¿verdad?, que Tito era de Grecia. Precisamente Creta es una isla, ¿verdad?, de Grecia. Una isla de Grecia que tiene bastantes ciudades. Yo creo que son como alrededor de 100 ciudades, si no me equivoco. Y ahí Tito fue instalado como obispo o pastor de la iglesia en Creta. Segunda de Corintios se menciona a Tito como que él hacía recolecta y ofrendas en Jerusalén. Segunda de Corintios 8:16 nos dice esto, y Segunda de Corintios 8:6 también nos habla acerca de esto. Quiere decir que si él hacía colectas juntamente con Pablo, y quiere decir que él tenía un corazón bondadoso, él sentía por el dolor de los demás. Y adicional a eso nos habla de una rectitud, porque para que Pablo confiara en él y depositara la de confianza en él, en que él pudiera trabajar con dinero, eso es una responsabilidad que no se le delega a todo el mundo. Tiene que haber sido una persona íntegra, tiene que haber sido una persona de una sola pieza, un hombre en el cual cuando él se convirtió viniendo del paganismo, porque si era de Grecia, ustedes saben que en Grecia es toda la filosofía, todas estas, ¿verdad?, humanismo, ¿verdad? Y adicional a eso, ¿se acuerdan de que en Grecia pues estaban todos esos dioses, ídolos que allí se adoraban, y todas estas cosas, ¿verdad?, que no tenían nada que ver con lo que es la palabra de Dios? Quiere decir que Tito tomó muy en serio cuando se convirtió al Señor. Era gentil, pero no fue obligado a circuncidarse, ¿verdad?, como le leí en Gálatas 2. Fue verdadero hijo en la fe. Usted se busca Tito 1:4 y ahí nos dice que era hijo en la fe. Lo voy a leer, ¿verdad?, porque para que tengamos la evidencia. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea, en la fe común de la fe de Pablo y la de él. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Quiere decir que él era un verdadero creyente. Caminó con el espíritu de Pablo. O sea, el espíritu que tenía Pablo, que es el espíritu del santo de Dios. Segunda de Corintios 12:8. Tito 2:7 dice: Tito tendría que ser un ejemplo para otros. Eso lo vamos a ver, ¿verdad?, en la lección. Él tenía que ser, no está en la lección porque la lección comienza del 11. Tendría que ser Tito 2:7. Y presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Quiere decir que estas características las tenía Tito. Por eso fue puesto ahí
en Creta como obispo o pastor de esas iglesias que estaban ahí. Así que cuando Dios llama, Dios no llama a cualquier persona. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas personas, ¿verdad?, que quieren hacer muchas cosas en el Señor y eso es bueno. Pero tenemos que entender que los líderes tienen que tener un requisito. Tienen que tener ciertas características, ciertas cualidades. Tienen que mostrar madurez, tienen que mostrar integridad, tienen que mostrar seriedad. Tienen que mostrar el amor y la devoción no solamente a Dios, sino también al prójimo, el respeto. Tienen que demostrar sometimiento. Y a mí me parece que lo que hemos tratado acerca de Tito hasta este momento, Tito era la persona indicada para ser el líder espiritual allí en Creta. Las cualidades que él tenía lo capacitaban a él, le daban a él el privilegio de que él pudiera estar allí en Creta. Amén. No era por amiguismo. Qué bueno. Amén. De que no era por amiguismo, sino que había unas cualidades que Pablo había visto en él y Pablo lo había instruido bien. Lo había mentorado, lo había sido mentorado por Pablo muy bien. Educado por Pablo muy bien. Ahora, la labor que se le da a Tito, porque la labor que se le iba a entregar a este hombre en Creta no era cualquier labor. Tenía que ser un hombre de integridad, de seriedad, como le dije anteriormente, un hombre de una sola pieza, con todas aquellas características que le mencioné, porque cuando nosotros leemos quiénes eran las personas de Creta, nosotros lo vamos a ver en el versículo 1 en el capítulo 1 de Tito, versículo 10 al 14. Mírense lo que se dice de los cretenses. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo de los cretenses, mire lo que decía uno de los mismos de Creta: siempre mentirosos, malas bestias. Santo, qué palabra fuerte. Malas bestias, glotones y ociosos. Qué clase de descripción a un pueblo. Pero vamos a hablar acerca de esta descripción que se está hablando aquí. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, las palabras anteriores dichas, duras, fue otra persona a las que las habló, que los cretenses eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pero este testimonio es verdadero, dice Pablo, que él ratifica que eso es de esa manera. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. ¡Ay, Padre! Tremendo. Qué tremendo era el reto que se le estaba dando a Tito para que él pudiera enseñar y educar a aquella gente de aquella ciudad. Porque dice que eran contumaces. Cuando alguien es contumaz, es una persona que nosotros le llamamos en el puertorriqueño cabezón, que es obstinado, que insiste en el error, que entonces para colmo eran mentirosos, engañadores. Ay, padres, qué calificativos para, ¿verdad?, para una persona de un lugar. Eran ociosos, eran vagos, eran flojos. Santo, tremendo. La misión entonces de Tito era tapar la boca de aquellas personas. No era una tarea fácil de los engañadores. Debía corregir lo deficiente. Versículo, déjenme leer Tito 1:5, rapidito. El 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea,
que Tito había sido escogido por Dios para una tarea que no era fácil, pero había sido enseñado y educado por Pablo para que él tuviera la estatura que se necesitaba para él poder lidiar con estos problemas. Tenía la responsabilidad de erradicar el pecado. Tenía la responsabilidad de levantar iglesias estables con líderes maduros, ya que la gente de Creta era muy desenfrenada, conocido, como le dije anteriormente, por gente mentirosa, por gente floja, ociosa. O sea, Tito debía de establecer en ese lugar tan terrible, Tito tenía que establecer un liderazgo piadoso. Esa fue la misión que se le dio a Tito. Si usted se lee el capítulo 1 completo y el capítulo 2 completo valga la redundancia, ¿verdad?, del mismo nombre de Tito, el libro de Tito. Tito tenía que corregir lo torcido. Versículo 15 al 16. Mire lo que dice. Perdonen que, ¿verdad?, que tome este tiempito para darle todo este perfil y este trasfondo, porque ustedes tienen que saber por qué fue que se le escribió a Tito y por qué se le envió a Tito y se le demandó esta gran responsabilidad a él. 15:16 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos, incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Miren esto: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ay, Padre, volvemos nuevamente y decimos, ¿qué calificativo? Pablo no tenía, como decimos en Puerto Rico, pelos en la lengua. Llamaba a lo malo, malo, y llamaba a las cosas por su nombre. Muchas veces a la gente no le gusta cuando las cosas se llaman por su nombre. Pero mire, el ejemplo está en la palabra. Enseñó a Tito a que llamara las cosas por su nombre, no a que las suavizara, no que le pasara paños tibios. Tito había sido instalado como pastor allí en Creta para que él hiciera la labor que Dios le había puesto en sus manos a hacer. Era responsable delante de Dios de no pasar por alto lo que allí estaba aconteciendo. Profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Amén. Había otro problema que lo vemos en el versículo 14 del mismo primer capítulo de Tito. Dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los dos conflictos que se encontraba allí Tito en Creta era primeramente gente que se llamaba cristiana, que se habían apartado de la verdad, haciendo casos a fábulas y no estaban caminando de acuerdo a la palabra del Señor. Se tenía que enfrentar a los falsos profetas y se tenía que también enfrentar a los judaizantes, aquellos cristianos judíos que estaban pisoteando la sangre de Cristo al requerir que el creyente debía circuncidarse. Por eso le dije que cuando le hablé anteriormente que en Gálatas 2 decía que él no circuncidó a Tito, había una razón por la que él no circuncidó a Tito, porque para el tiempo de Pablo se había levantado, ¿verdad?, esta problemática que, por cierto, hubo un concilio en Jerusalén que fue una reunión a la que Pablo tuvo que atender, porque los judaizantes, los cristianos judíos, que no querían dejar las costumbres judaizantes o judaicas, ellos proclamaban que el creyente tenía que, después que aceptaba a Cristo, tenía que circuncidarse. Entonces, Pablo le estaba refutando, ¿verdad?, lo que llamamos apologética, defendiendo la fe, de que esto no era así. ¿Por qué? Porque el pacto de la circuncisión era en el Antiguo Testamento. Fue un pacto que hizo Dios, ¿verdad?, con Abraham, con el pueblo de Israel en ese tiempo. Pero ahora,
cuando vemos el Nuevo Testamento, estamos hablando de un mejor pacto, donde Jesucristo derramó su sangre por cada uno de nosotros, nos purificó y nos lavó. Por lo tanto, no era necesario circuncidarse para que fuera salvo. Ahora, si alguien se quería circuncidar por razones médicas, por razones, ¿verdad? Médicas, que sabemos que hay unas razones médicas, no voy a entrar en todos los detalles de eso, pero no podía estar en juego y decir que la circuncisión era necesaria para ser salvo, porque invalidaba entonces el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Tito tenía que enfrentarse a estos profetas, a estos falsos maestros que enseñaban por ganancia, y vimos la semana pasada que había muchos, ¿verdad? Pablo le indicó a Timoteo que tuviera cuidado porque había muchos que tenían comezón de oír, y por eso es que se habían levantado estos falsos profetas para endulzar el oído de aquellas personas que se alejan de la verdad. Porque cuando tú abandonas la palabra de Dios, se cree cualquier cosa. Se levantan mucha gente hoy en día, motivadores, que hablan de mucho humanismo, pero apartados del evangelio y la palabra de Dios. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo: tapa la boca de ellos, pero tapa la boca de ellos con la verdad. Porque, hermano, no importa cuán alto grite la mentira, la verdad siempre le va a arropar y le va a cubrir por encima. Porque la verdad de Dios sobrepasa toda mentira. Amén. Porque lo que Dios dice es verdadero, es real. No hay quien pueda refutar la palabra y la verdad de Dios. Así que Tito tenía una gran encomienda. Él debía reprender duramente para que fueran sanos en la fe, para que fueran gente sólida, para que no fueran gente que se dejaran llevar por cualquier fábula, por cualquier mito, para que no se dejaran llevar por cualquier filosofía, para que no se dejaran llevar por cualquier herejía, para que no se apartaran de la verdad, para que no confundieran lo real de lo que era mentira, de lo que es fábula, de lo que es mito, vuelvo y reitero, de lo que es verdad, un cuento. Así que me parece a mí, aunque verdad sabemos que Dios es soberano y el Espíritu Santo todo lo sabe, de que estamos ante una lección muy pertinente para este tiempo, donde nosotros estamos viendo que se ha levantado, hoy más que nunca se han levantado gente con estas características con las cuales Pablo describía a los cretenses. Y cuando nosotros vemos las palabras que él utilizó: engañadores, ociosos, mentirosos, etcétera, etcétera, estamos viendo de que ahí abarca no solamente a los cretenses. Esa es la condición del hombre natural que no conoce a Dios. Si nosotros pudiéramos mirarnos en un espejo antes de haber conocido a Dios, muchas de estas descripciones, de estas ¿verdad?, calificativos, hubieran sido vistos en nosotros, en ese espejo, si pudiéramos ver el alma de nosotros como se encontraba antes de conocer a Cristo. Así que los cretenses aquí representan a ese hombre natural que no ha conocido a Dios y verdad, y se desvía hacia toda maldad y hacia toda iniquidad. Porque acuérdense que hay tres tipos de hombres. Está el hombre natural, que es el que no ha conocido a Dios. Está el hombre carnal, que después de haber conocido a Dios, que también con esos tenía que tratar Tito, que entre ellos estaban los judaizantes, que estaban tratándolo de la circuncisión y desviando al pueblo del verdadero evangelio. Y luego está el hombre que es espiritual, que el hombre espiritual es el que es regido por todo lo que dice la palabra del Señor, o por lo menos trata, porque verdad, no hay nadie que pueda ser perfecto, sino que vamos hacia esa meta. Estamos caminando para que Dios nos limpie cada día más, pero estamos tratando, el hombre espiritual es aquel que reconoce cuando le ha fallado a Dios y quiere arreglar las cosas
con el Señor. Amén. Así que bien importante esta lección. Ahora, vamos a ir un momentito a lo que dice Tito 2:11. Aunque pudiéramos hablar un poco, ¿verdad? De cuando Tito 2:1 en adelante, usted va a ver ahí que Pablo le da a Tito unas instrucciones de ética, de cómo debía manejarse las personas que conocen a Dios. Inclusive le da ahí unos consejos para las ancianas, que las ancianas no fueran calumniadoras, que no fueran chismosas, sino que ayudaran a las más jóvenes. Hablaba de los jóvenes varones, que fueran jóvenes serios, jóvenes buscadores de Dios. Hablaba a las casadas, o sea, le da unos requerimientos de lo que Dios espera que sean las personas que conocen a Dios y que profesan que en ellos ha habido una transformación por medio del Espíritu Santo. Debían conducirse de una manera piadosa y bondadosa, de acuerdo a la palabra del Señor. Que fuera congruente lo que ellos decían que son con lo que ellos hacían. Porque una cosa es hacer y una cosa es decir y una cosa es hacer. Que sus hechos gritaran más alto o más fuerte que lo que ellos decían. Y eso fue, ¿verdad?, el consejo que le estaba dando, ¿verdad?, Pablo a Tito en el segundo capítulo de Tito. Entonces, cuando nosotros nos vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, que es lo que se trata a la clase, mire lo que él dice: porque la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Los hombres. O sea, él le está hablando, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Después de haber dado instrucciones de que Tito reprendiera, de que Tito educara, de que Tito enseñara, tenía que contrarrestar aquellas herejías, tenía que contrarrestar aquel mal comportamiento, tenía que contrarrestar la maldad y la iniquidad de los impíos, dejándoles saber que la gracia de Dios se había manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿qué está hablando aquí cuando habla de la gracia de Dios? Está hablando de la redención del hombre por medio de un Salvador divinamente escogido. Está hablando de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar al hombre. Primero le hace un énfasis que debe enseñarle la palabra, la doctrina sana y sólida. Pero entonces ahora le tiene que enseñar a ellos de que ellos no tienen que vivir de esa manera, que ellos no tienen que vivir de esa forma miserable, que Dios ha proveído para cada uno de nosotros una salvación grande por medio de Cristo Jesús, que ha proveído vida eterna. Por eso es que se llama una esperanza bienaventurada. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna, el rapto de la iglesia para estar en la eternidad con nuestro Dios, que vamos a obtener o que ya la obtuvimos, esa vida eterna. Usted tiene que mantenerla, esa salvación, guardarla con temor y temblor. Esa salvación y esa vida eterna es nuestra esperanza, nuestra bienaventuranza, de saber nuestro gozo, de saber que un día Jesucristo nos va a levantar de esta tierra para llevarnos a la eternidad con Él. Porque por su amor inmesurable, el pastor los otros días el día de ayer estuvo dando el estudio y nos hablaba del amor, verdad, inmenso de Dios, el amor inmensurable de Dios. Dios, un amor incalculable. Pues por esa razón fue la manifestación por gracia del Hijo de Dios, que nos dio, valga la redundancia, a su único Hijo, para que todo aquel en Él cree sea salvo y no tenga que vivir en un estado miserable,
sino que pueda ser transformado. Amén. Así que bien importante lo que, ¿verdad?, él le estaba dejando saber aquí al pueblo, de que la salvación son buenas nuevas para cada uno de nosotros y para todo aquel que cree. Y no solamente son buenas nuevas, sino que es poder de Dios. Por eso es que él le decía, tápale la boca a aquellos que estaban hablando otras cosas que no convenían. ¿Cómo lo iba a taparle la boca? Con la verdad de que vino Jesucristo a la tierra, que murió, resucitó para traer salvación al hombre. Y que por medio de esa salvación el hombre puede ser transformado. Amén. Así que los cretenses debían vivir vidas de acuerdo a los estatutos de Dios. Esta era la enseñanza que estaba llevando, ¿verdad?, Pablo, para que Tito fuera el portavoz de esta enseñanza, porque esto era una carta que debía ser leída públicamente. Era una carta que él debía, ¿verdad?, públicamente llevar a cabo estas enseñanzas, porque a él se le había requerido que él lo hiciera. Somos responsables en medio de un pueblo, en un mundo, pueblos, ciudades, comunidades que se pierde. Usted y yo somos la luz del mundo. Somos la sal del mundo. De nada nos sirve quejarnos y ver cómo la gente se desvía en la maldad, en la iniquidad, en el engaño, en el ocio, en la mentira, en la calumnia, en el chisme, en el adulterio, en la fornicación, en todas estas cosas que a Dios no le agrada. De nada nos sirve si nosotros no hacemos como nos envió Pablo a hacer, aunque era para Tito, pero para nosotros también, que nosotros podamos hablarle a las personas y dejarles saber que no tienen que vivir de esa manera miserable, que hay uno que vino a restaurar familia, que vino uno que vino a restaurar tu condición pecaminosa, gloria al Señor, que vino uno que por gracia quiere darte salvación, y gracia lo que significa es un don inmerecido. ¿Por qué? Porque como yo digo siempre, el hombre no es digno de ser salvo, pero es digno de Dios salvar al hombre. ¿Por qué? Por las cualidades de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de bondad. Nuestro Dios es un Dios bueno. Gloria al Señor. Y esa bondad quiso extenderla hacia nosotros. Amén. No porque la merezcamos, sino porque en su soberanía, en su amor, en sus cualidades, Él quiso hacerlo con cada uno de nosotros. Así que nosotros entendemos que apareció Jesucristo hace más de 2000 años, murió por nosotros, resucitó para que usted y yo podamos hoy día tener una salvación grande. Amén. Y no solamente tener esa salvación grande, sino para restablecer una relación con el Dios verdadero, con el Dios Padre, que había sido esa relación rota allá en verdad en el Edén, cuando Adán y Eva le dieron la autoridad y la potestad, se la rindieron a Satanás mismo, y por culpa de ellos entró el pecado a la tierra. Entonces ahí hubo una ruptura, gloria al Señor, de esa relación de entre Dios y el hombre. Entonces, pero con la manifestación del Hijo de Dios, vino entonces la redención para el hombre. Él pagó el precio. Él pagó el castigo que nos tocaba a nosotros. Él lo tomó y lo hizo suyo. Amén. Por eso es que en Isaías 53 dice, mas el herido fue, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero no se queda ahí. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Ese es el Dios que nosotros le servimos, que tuvo misericordia de usted y de mí. Por lo tanto, Tito tenía que proclamar el evangelio. Esa es nuestra misión. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados. Como le dije anteriormente y vuelvo y le reitero, usted es la persona de influencia que Dios quiere hacer el cambio, que usted sea el agente de cambio a una humanidad que hoy más que nunca necesita la verdad de Dios. Ante tantos motivadores de la palabra, ante tantos engañadores, ante tantos que se levantan a predicar verdad por ganancias deshonestas, todavía tienen que haber en medio del pueblo de Dios hombres rectos, íntegros, llenos de seriedad, que se preocupen verdaderamente de llevar a un pueblo a la santidad y al cielo. Gloria al Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, que habla de la misericordia de Dios.
Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la misericordia, la compasión de Dios fue lo que lo impulsó para enviar a su Hijo a que salvara la humanidad. Como le dije anteriormente, nosotros siendo culpables, Él pagó el precio por cada uno de nosotros. La gracia no implica un esfuerzo humano. No hay nada que usted y yo hubiéramos podido hacer para que Dios nos amara y decidiera enviar a su Hijo a morir por nosotros. Porque no fue iniciativa de Dios. Por eso es que es un don, es un regalo. Fue iniciativa de Dios salvar al hombre. Amén. Y hizo, ¿verdad?, accesible a todo aquel que crea, ¿verdad?, que crea en nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo accesible para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo con esta lección porque viene bien a este tiempo. El 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa, piadosamente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos sobria y justa y piadosamente. O sea, aquella persona que recibe a Cristo no podían andar como estaban andando los cretenses. Entonces Tito tenía que enseñarle a ellos que si ellos se llamaban cristianos, en ellos tenía que haber visto una metamorfosis. Tuvo que haber visto una transformación, no una modificación de conducta, que ya lo hemos hablado anteriormente. Los sitios, instituciones de rehabilitación y todas estas cosas te pueden ayudar a modificar una conducta. Pero cuando Cristo viene, Cristo transforma. Entonces a eso era lo que lo estaba enseñando. Tito tenía que enseñar al pueblo de Grecia, a los cretenses, que eran de Grecia también, pero de una isla aparte de Grecia. Enseñándolos a qué, tienen que, porque el que conoce a Cristo y hay una transformación a él, tiene que renunciar a la impiedad. ¿Qué es impiedad? La falta de piedad, desprecio hostil de lo de Dios, la maldad y la perversidad. O sea, que aquella persona que dice tener a Dios no se puede conducir en la maldad y en la perversidad. Tiene que conducirse en buenas obras. Y cuando hablo de buenas obras, no estoy hablando de obras de lo que, ¿verdad?, las cosas que se hacen, que se ayuda al hermano, y eso es bueno, y eso son buenas obras, que se ayuda al indigente. No estoy hablando ahora precisamente de esas obras. Las obras del estilo de vida que debe de llevar el creyente. En él no debe de haber perversidad. En él no debe de haber maldad. En él no debe de haber mundanidad. Tenemos que ser opuestos al mundo. Debemos ser espirituales. No debemos de estar buscando las cosas terrenales, los deseos de la carne. O sea, todas estas cosas Tito se las tenía que enseñar a este pueblo cretense. Y nos los enseña el Espíritu de Dios hoy día a cada uno de nosotros para que nos corrijamos. Porque la educación viene y la instrucción viene, la exhortación viene para que nos corrijamos si estamos practicando alguna de estas cosas. Amén. Dice, y vivamos para que vivan sobriamente. ¿Qué habla de vivir sobriamente o sobrios? Es aquel que vive juicioso, tener dominio propio. Porque una persona que no está intoxicada puede vivir con control, ¿verdad? Una persona intoxicada no tiene control, pero una persona que no está intoxicada, que es lo que significa sobrio, tiene control de su facultad y de su conducta. Así debemos de vivir sobriamente, siendo juiciosos, teniendo dominio propio. Cuando habla de justa, quiere decir que debemos andar rectamente, obrar de acuerdo a la justicia de Dios. Tenemos que ser personas que andemos en rectitud, que andemos en integridad, que andemos como Dios nos dice que debemos andar en la palabra, porque si no, vamos a hablar una cosa y con los hechos vamos a ¿qué? A negar a Dios. Amén. Piadosamente
Piadosamente quiere decir una virtud de devoción, haciendo, ¿verdad? Haciendo aquello que Dios nos envía a que hagamos. Debemos de amar, debemos de ser misericordiosos, debemos de tener compasión. Vivir piadosamente es lo contrario de vivir impíamente. O sea que piadosamente quiere decir haciendo el bien y rigiéndonos por las normas y las reglas que Dios nos ha dado en su palabra. Esto es tremendo. Así que eso es, ¿verdad?, lo que tenía que hacer Tito: enseñar, educar, que Dios está llamando a los suyos que han sido redimidos a vivir para Él y evitar deseos mundanos. Amén. De erradicar todo aquello que no proviene de Dios. Porque el que anda en la verdad tiene que desechar todo que es mentira. El que anda en santidad tiene que desechar todo aquello que le puede empañar la santidad. Precisamente santidad quiere decir apartado, elegido para un servicio santo. Y como somos elegidos para ese servicio santo, debemos andar de acuerdo, ¿verdad?, de acuerdo al propósito por el cual hemos sido llamados. El versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, lo que está hablando primeramente me llama la atención de que él habla gran Dios y Salvador Jesucristo. Él, ¿verdad?, reitera e enfatiza, Pablo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Parece que habían 2 o 3 por ahí en Creta que estaban poniendo en tela de juicio, y no lo dudo, ¿verdad?, por las herejías que se me han levantado en todos esos tiempos, negando la deidad de Jesucristo. Y aquí lo vemos, ¿verdad?, que lo enfatiza Pablo en este versículo. Dice, guardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál esperanza bienaventurada debemos de guardar los creyentes? Por eso es que tenemos que caminar en todo lo antes mencionado. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos como cualquier otro pueblo. El pueblo de Dios aguarda una esperanza que debemos de estar hablándola y debemos que estar mencionándola en cada momento y anhelándola en cada momento. La esperanza de que pronto sonará la trompeta y de que el deseado de las naciones aparecerá en las nubes para llevarse a un pueblo santo, a una iglesia sin mancha, sin arruga. Por eso él tenía que enseñar esto, aguardando la esperanza bienaventurada, santo, que Cristo va a regresar a buscar a su pueblo sin mancha, sin arruga. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es el que dio la vida por nosotros y es el que nos va a esperar en las nubes, ¿verdad?, para que nos vayamos juntamente con Él al cielo, gloria al Señor, a esa morada, ¿verdad?, celestial, y allí podamos nosotros gozar de las, ¿verdad?, de las ricas y grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. O sea, hablando del rapto y de cómo Cristo vendría a recoger a la iglesia de este mundo. Pero qué lindo, vuelvo a verla y reitero, de que parece que había un conflicto y habían algunos que estaban desechando la deidad de Jesucristo, y aquí Pablo lo recalca. Voy a ir un poquito más rapidito porque veo, ¿verdad?, que está transcurriendo el tiempo, aunque nos podemos tomar unos poquitos minutos adicionales. Es que esto está exquisito, mis hermanos. El 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En otras palabras, el que se manifestó, Jesucristo, murió y resucitó hace 2000 años atrás. ¿Para qué? Para redimirnos. Pagó el precio, pagó el rescate por nosotros. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros de toda iniquidad, de toda aquella maldad, de todos aquellos malos deseos, para hacernos libres de esas ataduras que teníamos. ¿Para qué? Para purificarnos, para ser un pueblo limpio para Él mismo. Purificar quiere decir lavar. Quiere decir que Él lo purificó, que lo lavó, que lo apartó, que lo limpió, que le eliminó toda contaminación de su vida.
Por lo tanto, el proceder del pueblo de Dios debe ser hacer buenas obras. Vuelvo y reitero, en su forma de vivir, conducirse de una manera a la altura de aquel que los llamó, que los limpió, que los lavó con la sangre preciosa. Y eso debía enseñárselo Tito a los cretenses, y el Espíritu Santo nos los enseña hoy, o nos los recalca hoy a cada uno de nosotros. El creyente no puede caminar de cualquier manera. El creyente tiene que vivir vidas puras delante de la presencia del Señor. Amén. El 15 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Siendo Tito una persona joven, un joven pastor, tenía que exhortar, tenía que hablar, pero tenía, ¿verdad?, también que saber que él tenía la autoridad delegada por Dios. Porque allí lo había puesto Dios. Él no había sido llamado por cualquier persona para corregir, para enseñar y para instruir y educar. La autoridad de Tito venía de Dios. ¿Y qué es autoridad? Poder, potestad, ¿verdad? Tenía la potestad concedida de Dios para él mandar y para él gobernar. Tenía el derecho de ejercer esa autoridad por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea, él debía con toda autoridad llamar malo a lo que era malo, bueno a lo que era bueno, y enseñar e impartir y educar a aquel pueblo con la autoridad que se le había delegado en sus manos. Así que era una gran responsabilidad, que es la responsabilidad que tienen los pastores hoy día, nuestros obispos de los concilios, los líderes de las iglesias, y verdad, y las personas que trabajan mano a mano con los pastores. Y muchas veces las personas no pueden entender esto, que la autoridad delegada viene de Dios, que le ha delegado a esa persona, le ha sido concedida por Dios para reprender, para exhortar. ¿Qué es reprender? Regañar, corregir, llamar la atención en aquello que se está desviando, para que con el anhelo de que esa persona se corrija y vuelva a los caminos de Dios. Porque no se hace por hacerle la vida de cuadrito a nadie, sino que es la gran responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros, que no nos permite pasar por alto aquellas cosas que vemos mal, y hay que reprender y hay que corregir por amor a esa persona. Porque en una escritura de la Biblia, no me acuerdo el verso, dice que si nosotros vemos a alguien hacer el mal y nosotros no le corregimos, a nosotros nos va a ser contado. O sea, nos van a llamar a cuenta. Amén. Tenemos una gran responsabilidad. Entonces él debería reprender, él debería exhortar, él debería aconsejar, él debería amonestar, él debería de animar, pero también regañar, corregir, educar, para que ellos pudieran aplicar la verdad del evangelio. O sea, él tenía que hablar con toda autoridad. Amén. Así que esto está tremendo, que es algo, ¿verdad?, bien importante para este tiempo, que los hombres de Dios sepan, y nosotros sepamos que los hombres de Dios que han sido puestos ahí, han sido puestos con la autoridad de Dios para exhortar, para corregir, para reprender, para llevar a las personas a que se ajusten nuevamente a la palabra de verdad, para que puedan alcanzar la vida eterna, que fue pagada por un precio bien alto de parte de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Este capítulo trata, ¿verdad?, de la condición de cuando estábamos nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa. Está hablando del hombre natural. Es lo que ahí se definió en este versículo 3 del capítulo 3 de Tito. Éramos ¿qué? Insensatos. Quiere decir que insensatos éramos, que no teníamos ninguna sensatez, que éramos gente sin sentido común muchas veces.
Eso es lo que está hablando, ¿verdad? Acerca de insensatez. Rebeldes. Cuando habla de rebeldía era que tenían rebeldía contra Dios, que no respetaban las leyes y obedecen las leyes de Dios. Amén. Le habla el 4, luego dice extraviado, estábamos perdidos, no teníamos un norte, porque el hombre sin Dios no sabe cómo conducirse. No sabe cómo conducirse. El hombre insensato está falto de madurez. Amén. Entonces, con la transformación de nuestro Señor Jesucristo, todas estas cosas tienen que ser erradicadas. Pero es importante de que no olvidemos que en un momento dado nosotros éramos así como esta gente natural, que estaban en la naturaleza pecaminosa, extraviados, no tenían un norte, no tenían una guía. Gloria al Señor que nosotros ahora por medio de la sangre de Cristo somos, ¿verdad?, guiados por el Espíritu de Dios, perdidos sin, ¿verdad?, sin norte, como le dije anteriormente. Somos guiados por la palabra de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Esclavo de las concupiscencias, hablando de las ataduras, ¿verdad?, de los deleites diversos de este mundo, deleites de maldad, de iniquidad, de las pasiones desordenadas, ¿verdad?, de esas pasiones bajas, ¿verdad?, que no son agradables delante de la presencia del Señor. Dice que tenían, ¿verdad?, malicia, viviendo en malicia. ¿Qué es malicia? Maldad, perversidad, envidia, anhelando lo que otros tienen. Esto tiene que ser erradicado del pueblo de Dios. Esto no puede ni debe existir en el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios tiene que ser puro, tiene que ser santo. Cada día tenemos que trabajar, ¿verdad?, en estas cosas. Aborrecibles, eran antipáticos, ¿verdad? Cuando no conocíamos a Dios, algunos eran repugnantes, otros eran malcriados. Habían, ¿verdad?, gente que a veces la gente hasta le decía qué odioso. A eso es lo que se refiere aborrecible. Personas que no eran agradables, pero que gloria a Dios que cuando Dios llega a la vida de nosotros nos cambia. Y la gracia de Dios, ¿verdad?, en nosotros, cuando llegamos a un lugar, abre puertas. La gente ve ese carisma, pero no sabe de dónde esto proviene. Esto emana del Espíritu Santo mismo de Dios. Aquella persona que era repugnante, que era malcriada, que había una, ¿verdad?, que la gente a veces no la podía ver por la forma de ser. Y ahora cuando Dios entra al corazón y ¿verdad?, a la vida del ser humano, vemos gentes cambiados por la gracia de Dios, que cargan con esa gracia, que cargan con ese amor, que pueden llegar a las vidas, pueden llegar donde las personas, hay un carisma, algo que Dios le da, ese don para tratar con la gente. Qué lindo, ¿verdad?, lo que hace Dios cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Y dice que éramos aborrecibles y también aborreciendo a otros, odiábamos a la gente. Le puedo hablar de mi testimonio. Y me reía porque no me acuerdo a quién hace poco yo le estaba diciendo eso. Le decía, yo era de las personas que el que me la hacía me la pagaba. Y ahora yo me veo que soy como, yo diría que a veces soy como boba, pero no es boba. Es que el Espíritu de Dios en mí no me permite actuar como yo actuaba antes. Antes actuábamos impulsivamente. Y el que nos hacía algo, nuestra mentalidad era de venganza. Nuestra mentalidad era de ser recíprocos con esa maldad. Pero sin embargo, ahora nuestra mentalidad ha sido transformada por medio de Jesucristo. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora le dejamos a Dios que Él haga las cosas que Él tiene que hacer. Porque Dios hace justicia. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque Dios es nuestro abogado, porque la palabra dice no paguemos mal por mal, que si tu enemigo te hace algo, que tú ores por él, que si tu enemigo viene a tu casa, tiene sed, no le niegues el vaso de agua, porque hemos sido transformados por la palabra del Señor. Y así estaremos nosotros, ¿verdad?, enseñando, no hablando, enseñando el Evangelio de Cristo, porque lo estamos mostrando con evidencias de una vida, ¿verdad?, una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios. Una evidencia es la como nos conducimos, el antes y el después de haber conocido a Cristo. Amén. Y la gente se queda asombrada. Yo no sé de usted, pero cuando yo he ido a Puerto Rico, mis amistades me han dicho, Janet, yo me quedo asombrada de quién tú eres hoy a como tú eras antes. Y perdonen que me pongo de ejemplo yo, porque no puedo poner a ninguno de ustedes, me tengo que poner de ejemplo yo.
de cómo era antes yo a cómo yo soy ahora, pero es que es una vida transformada y se tiene que notar, tiene que haber evidencia de lo que Dios hizo en nuestras vidas. No podemos continuar con la misma forma de ser si nosotros verdaderamente le servimos a un Dios de verdad, de poder, un Dios que transforma, un Dios que cambia. Y eso era lo que Tito tenía que llevarle a estas personas, que tenía que haber un cambio de vida. No podían continuar de la misma manera. El 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Prácticamente ya le hablé acerca de eso. Cuando se manifestó la bondad de Cristo con nosotros, que nos lo hizo por gracia, el pastor lo explicó muy bien en el estudio de ayer, donde hablaba de que todo lo que Dios hizo lo hizo por amor, no porque nosotros lo merecíamos. Si hubiera sido por nosotros, no hubiéramos buscado de Dios. Fue iniciativa de Él. Fue por la bondad, por la misericordia, por el amor de nuestro Dios. Pero cuando ese amor y esa misericordia y bondad se manifestó en nosotros, que verdad, por medio de Jesucristo, tenemos que entender que no fue por nuestras propias obras, no fue por nuestra justicia, sino que fue porque Él, no hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer para ser salvos. No estuviéramos perdidos, todavía estuviéramos, ¿verdad? Fuéramos rumbo a la perdición, a la condenación eterna. Pero gloria a Dios por la salvación por medio de Jesucristo, que nos hizo aptos para que Dios nos vea justo delante de Él. Dios, valga la redundancia, Dios nos vea justo delante de Él. Dios, ¿por qué? Porque ahora Dios nos mira a través de la sangre de Cristo, que nos lavó, que nos limpió, que nos purificó, que nos regeneró. Regeneración quiere decir volver al estado original para cual Él nos creó, que nos creó para que tuviéramos relación con Él, para que nosotros, con el propósito de que le obedezcamos y le adoremos y le glorifiquemos a Él, con el propósito de que fuéramos a semejanza de Él, con el propósito de que emulemos el carácter de Dios, que como decía Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ese fue el propósito por el cual Dios nos llamó, nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos regeneró y por renovación nos restauró. No solamente nos regeneró, sino que nos hizo una renovación. Cuando habla de renovar, está hablando de una restauración. No solamente nos cambió todas aquellas cosas malas que, ¿verdad? Y nos libró del pecado, sino que nos restauró y nos volvió a dar la posición de hijos. Aleluya, gloria a Dios. Aquella posición que habíamos perdido, no por medio de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que hoy está en nosotros, volvimos a tener el calificativo de hijos de Dios. Ahora podemos llegarnos libremente, sin intermediarios, delante de la presencia de Dios, porque somos hijos de Dios. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Que no solamente restablece nuestra vida, que era pecaminosa, nos regenera, y sino que nos restaura y nos devuelve y nos renueva y nos da una nueva posición, la posición de hijos de Dios. Podemos acercarnos confiadamente delante de su presencia. Gloria al Señor. Mire qué importante es el 6, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Derramó al Espíritu Santo abundantemente, porque nuestro Dios no es un Dios mezquino. Nuestro Dios es un Dios que todo lo que hace lo da en abundancia. Él dice, ¿verdad?, que vino a darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Amén. Nuestro Dios es un Dios que sabe hacer, nos da abundancia. Algo bien importante, el número 7 dice, justificados, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No solamente nos salvó, sino que nos regeneró, nos libró de la condenación, nos devolvió el calificativo de hijos, que podemos ir confiadamente a nuestro Dios, restauró esa
relación con el Padre Celestial por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, pero que también nos justificó. O sea, cuando habla de justificación quiere decir que nos declaró inocente. ¿Por qué? Porque todos aquellos pecados de los que usted y yo éramos culpables, y todavía somos culpables, porque Él no solamente nos justificó de los pecados anteriores que nosotros del pasado que cometimos. Esto es algo progresivo, aún de los pecados que cometamos, ¿verdad? En el futuro, en el día de mañana, pasado mañana, ¿verdad? Porque todos los días pecamos. Porque dice que el que no peca hace a Dios mentiroso. Lo único es que el que es justificado por la gracia redentora de Dios reconoce que ha pecado y va al Padre por medio del Hijo Jesucristo y pide perdón a Dios, reconoce, y la sangre de Jesucristo vuelve y lo hace apto, limpia todo pecado. El Señor echa ese pecado, ¿verdad?, al fondo del mar y vuelve y restablece esa, ¿verdad?, esa relación. Nos justifica, nos llama inocente. Porque por gracia, vuelvo y reitero, esto no es por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer ahora. Las obras debemos hacerlas porque son evidencia del que tiene a Dios. El hombre que tiene a Dios, el hombre que tiene amor de Dios, y lo hablaba también el pastor en su mensaje ayer, tiene que evidenciar ese amor en su vida. ¿Cómo se evidencia ese amor? Bueno, practicándolo. No es decir, yo amo, ¿verdad?, a mi hermano, a mi prójimo, sino que con evidencias de que verdaderamente, con hechos, de que verdaderamente amamos al prójimo. Y cuando hablo de prójimo, no estamos hablando solamente de los hermanos en la fe. No estamos hablando solamente de los hermanos, el hermano que te cae bien. No solamente, ¿verdad? Y aquel que no te cae bien, pues entonces tú no vas a, ¿verdad?, hacer, ¿verdad?, tener con él ese amor, esa bondad y esa compasión. No, no. Esto es, el amor de Dios debe ser aplicado con todo, aún aquellos que son difíciles de amar. Aleluya. Que muchas veces, ¿verdad?, nos encontramos y tenemos que ser honestos. Pero aún con esos, tenemos nosotros que mostrar el amor de Dios, porque tiene que ser evidencia. Eso es evidencia de que verdaderamente Dios está con nosotros. Amén. Y que nosotros estamos con Él y que Él vive en nosotros. Dice, viénese a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué lindo. Yo no sé si usted se goza. Tremendo mensaje el que le tenía que enviar Tito a estas personas. Pero qué lindo y qué buenas nuevas tenía Tito para estas personas. Que si ellos confesaban a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, y ellos desechaban toda iniquidad, impiedad, mundalidad y todo aquello que a Dios no le agrada, pues aceptando ese sacrificio de Cristo, iban a ser justificados. Y no solamente justificados, sino que vienen a tener herencia, como lo tenemos usted y yo, herederos de la vida eterna, herederos de la gran esperanza. Y esa es la gran esperanza nuestra, que somos coherederos con Cristo. De todo lo que Cristo tiene allá arriba en el cielo, nosotros somos coherederos de eso que hay allá en la eternidad. Gloria al Señor. Yo no sé si usted se goza, pero yo espero ese gran día ¿verdad?, y aguardo esa gran esperanza y anhelo ese gran día donde Jesucristo venga a levantar a su pueblo para que podamos gozar con Él para siempre y jamás. Esa eternidad que es una realidad. Amén. Así que bien importante, el hecho de que el hombre sea salvo por gracia no lo exime de realizar obras, como le dije anteriormente. Debemos hacer obras que evidencien el amor de Dios en nuestras vidas. Pero no olvidar de que no somos salvos por obras. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y no debemos de, ¿verdad?, pasar por alto algo tan grande que nos renovó, nos regeneró, nos limpió, nos lavó, nos hizo santos para Él, nos apartó para Él y tenemos una gran herencia y una gran esperanza de vida. Mientras el mundo hoy día vive sin esperanza,
la clase dice que nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Somos felices, somos dichosos en medio del caos, porque nuestra ciudadanía no es de aquí de la tierra. Todo esto pasará, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y nosotros estaremos con el verbo, con la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, dice Juan. Y el verbo es Cristo Jesús. El verbo es la palabra. Así que nosotros, obedeciendo la palabra, estamos obedeciendo todo aquello, ¿verdad?, que Jesús quiere que nosotros hagamos para nosotros alcanzar esta vida eterna. Así que, hermano, les exhorto a que, ¿verdad?, leamos ese libro de Tito. Se van a gozar y vamos a entender muchas cosas y vamos a poder analizar nuestras vidas. Y si hubiera alguna cosa de esto que nosotros, de estas calificativos que se estaban hablando aquí, que tenían los cretenses, y nosotros todavía, ¿verdad?, los practicamos, o de vez en cuando quieren aflorar a nuestras vidas, podamos nosotros ir de rodillas delante de Dios y pedirle al Espíritu Santo que erradique todo eso, porque queremos verdaderamente agradar a Dios con nuestros hechos más que con nuestras palabras. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y antes, ¿verdad?, aquí concluyo el estudio, pero antes de terminar la transmisión, la Iglesia Cristiana Misionera saluda a la maestra. Dios les bendiga, gracias por esos saludos. Saludos también de mi parte, les damos un abrazo a la distancia. La hermana Carmen Pérez saluda desde New Jersey. Dios le bendiga, hermana Carmen Pérez, le extrañamos, ¿verdad?, nos hace falta. Espero en el Señor, ¿verdad?, de que se encuentren muy bien. También queremos darle las gracias a todos los que se conectaron. En esta hora también la hermana Bexada peticiona oración por Néstor, que está hospitalizado con el COVID en Tampa. Se pide oración por salud por la hermana Zoraida Vázquez y oración por esta nación. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a esa esperanza viva que tenemos nosotros, porque esto pronto se acaba. Esta nación necesita mucho de nuestras oraciones. Cristo viene ya. Así que vamos a orar rapidito para ser despedidos y vamos a, ¿verdad?, a orar por Néstor, que necesita nuestra oración, nuestra hermana Zoraida, y por esta nación. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu haber estado con nosotros en este tiempo maravilloso que hemos compartido con nuestros amados hermanos en esta enseñanza, Padre amado. Señor, pero al mismo tiempo queremos darte gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho, por lo que vas a seguir haciendo en el transcurso de la noche, porque tú vas a estar con nosotros. Y queremos en esta hora peticionarte, Señor, la oración, Señor, de salud, de que tú pongas tu mano sanadora, Dios mío. Tú eres Jehová Rafa, sobre Néstor, Dios mío, que tiene el COVID-19, Padre amado. Señor, allí en Tampa, pero para ti no hay distancia, Señor, para ti no hay barrera, Padre amado. Tú eres el Dios de lo imposible, Dios mío. Tú puedes llegar a donde nosotros podemos llegar. Tu Espíritu Santo, Dios mío, Padre Santo, Dios mío, puede cubrirlo en estos momentos, tocarlo, Dios mío, e impartir esa sanidad que él necesita. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos sano por el poder de tu palabra. Isaías 53 dice que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Lo creemos, Padre, de igual manera. A la hermana Zoraida, Señor, Vázquez, Señor Padre Santo, tócala allí en su hogar, Señor Padre amado, erradica toda enfermedad de su, Señor, de su cuerpo. Tú eres nuestro médico por excelencia, Padre amado, Señor, y que ella pueda testificar, Padre amado, que en este preciso momento que se hizo esta oración, Padre amado, ella fue sanada, fue tocada por el poder de tu Espíritu Santo, Padre amado, porque tú eres nuestro sanador, porque tú eres, Padre amado, nuestro médico por excelencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos también por esta nación, Padre amado, que hoy más que nunca necesita nuestra oración, Padre amado. Necesitamos la unidad, necesitamos, Padre amado, Señor, que esta nación se vuelva nuevamente a ti, que te ha dado la espalda, Dios mío, Señor, que ha echado hacia el lado los estatutos, los mandamientos, Padre amado, Señor, que esta nación puede entender que su única solución es Cristo, Padre amado, y sobre todo, Padre amado, levanta un avivamiento en medio de tu pueblo para que
tu pueblo pueda gritar tu verdad, para que tu pueblo pueda, Señor Dios mío, acallar y tapar las bocas, Padre amado, que hablan mentira, Padre Santo, y que tu evangelio pueda gritar más fuerte, Padre Santo, y que pueda, Señor, erradicar, Dios mío, la maldad, la iniquidad y todo aquello que se ha querido levantar en esta nación, Dios mío, por medio de las buenas nuevas de salvación, que son las que transforman al hombre, que cambian, que producen metamorfosis, Padre. Que nosotros como pueblo nos sintamos responsables, Padre amado, de hoy más que nunca predicar el evangelio, con todo de nuevo, con toda responsabilidad, Padre amado, y con todo, Señor, aleluya, responsabilidad para poder, Dios mío, llegar a ser aquello que tú nos has comisionado a cada uno de nosotros. Yo te lo pido, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Ginette, es siempre el apellido, perdóneme, ¿verdad? Que no siempre lo leo en deleteo, porque es Ginette, ¿verdad? Ginette Matos, también. Sí. Ginette Matos, pero el apellido es también Stapleton, que también nos saluda. Dios te bendiga, Ginette. Saludos de parte de nosotros también. Dios te bendiga. Esperamos verte prontito por aquí con nosotros. Marinia Maldonado. Amén. También les saludamos en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado con nosotros, esperando de que se hayan gozado, ¿verdad? La gloria y la honra siempre es para nuestro Dios, y esperamos, ¿verdad?, que podamos poner en práctica, ¿verdad?, toda esta palabra hermosa que Dios en este día de hoy nos ha, ¿verdad?, exhortado, que esta palabra que Dios hoy nos ha enseñado. Dios les bendiga.